Continuamos, amigos, conversando con Sergio Sánchez, representante del Movimiento Amplio Desafío de Todos, en esta oportunidad hablando sobre las irregularidades del día de ayer cometidas hacia el exministro Miguel Rodríguez Torres, quien hasta el momento pues permanece, no sabemos el estatus exacto, no sabemos si los familiares ya han podido conversar con el exministro, pero de igual modo pues son irregularidades que muchos se denunciaron en su momento con otros casos que estuvieron también bajo el mando del exministro cuando pues estaba como jefe del SEBIN. Sí, fíjate, eso es muy importante. Hay gente, ahorita hay un ataque muy fuerte contra Miguel de ambos extremos. Terminan los extremos tocándose, ¿no? Los extremos más religiosos, verticales del PSUV, pues, están atacando a Miguel, que es traidor, a gente de la CIA, todo esto. Y los extremos más de la MUD también están atacando, yo no sé si son MUD, pero de la oposición están atacando también a Miguel, que en el 2014 él fue responsable de las muertes. Yo les puedo decir algo, los responsables materiales de las muertes, muchos están libres y muchos todavía están gobernando. Si Miguel tuvo o no una responsabilidad, bueno, él mismo lo ha dicho, tendrán que abrirse los juicios, hacerse las investigaciones respectivas. Él dice, yo tengo las pruebas que yo no participé en el asesinato de nadie. Y además se ha sentado, yo he estado presente con gente de la Resistencia, hablando de estos temas, pero están en universidades y lo abordan y él habla con ellos. Ahora, lo que sí es cierto es que Miguel no está detenido por eso. Miguel está detenido por la opinión política que está dando. Y nosotros no podemos reivindicar los derechos humanos en un momento y en otro momento no los reivindicamos. Reivindicar la democracia para uno y para otros no. La democracia es no solo el derecho que yo tengo a hablar, sino el derecho que tiene el contrario a mí a hablar y por el cual nosotros tenemos que dar la vida, de que esa persona pueda dar su opinión. Y Miguel, le guste o no a otras personas, como muchas personas detenidas, bueno, en este momento está siendo detenido por su opinión, porque la emisión del acta de aprehensión es del año pasado, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Con hechos recientes. Ahora, pero fíjense, ayer hicimos una pregunta, todas las mañanas hacemos una pregunta a nuestra audiencia para que opinen sobre el tema del día. El de ayer, lógicamente, fue la detención de Miguel Rodríguez Torres. Y la mayor cantidad de los mensajes fue, bueno, diciendo, esbirro no pide clemencia, fue el creador del SEBIN y de la tumba del SEBIN, y eso es un hecho concreto y real. El SEBIN se crea por Miguel Rodríguez Torres. Hay un comentario que dice acá, por ejemplo, y quisiera su comentario, dice, un show más, el régimen quiere hacerlo mártir para que gane aceptación entre los opositores. Ojalá nuestra frágil memoria no nos haga caer en esa trampa, esbirro es esbirro y no merece perdón ni solidaridad. Esto lo dice el ciudadano común, no estamos hablando de dirigencia política, opositora, estamos hablando de la gente común y corriente. Sí. Mira, en Sudáfrica la salida de Mandela, el régimen del apartheid había causado mucho daño, había muchas fracturas, y cuando Mandela comenzó a decir, mira, nosotros necesitamos llegar al gobierno para perdonar, para unirnos todos y reconciliarnos, porque si no este país no va a salir adelante, las críticas fueron muy duras desde los propios partidarios, incluso su hija era una de las que estaba en contra de la postura que tenía él. Venezuela se ha causado mucho daño, nos hemos causado daño, hemos cometido errores que debemos reconocer, es una de las cosas que hay que decir permanentemente. Y no vamos a poder salir del hueco donde cayó Venezuela, esta crisis estructural, social, cultural, económica y política, si no entendemos que debemos respetarnos. Podemos no querernos, pero debemos respetarnos. Si Miguel, como algunas personas comentan ahí con lo que tú dices, es un esbirro, bueno, primero hay que demostrar que lo es. Pero yo no puedo enjuiciar a alguien en base a los guerreros del Twitter, porque eso es otra cosa que también está pasando. Aquí se hacen juicios por las redes sociales y muchos de estos juicios se encaminan por laboratorios. El gobierno tiene laboratorios y el gobierno de esos laboratorios ha logrado posicionar etiquetas permanentemente. Además son laboratorios para la oposición y laboratorios para el chavismo, pero también en la oposición hay laboratorios. Y también desde el extranjero hay laboratorios, o sea que hay muchas personas operando para generar matrices de opinión. O sea, yo no estoy diciendo con esto que Miguel no tenga responsabilidad, yo lo que estoy diciendo es que cualquier ser humano que sea acusado de algo, bueno, tiene que hacerse una investigación, pero en un país donde haya Estado de Derecho. No puede ser lo que ocurrió ayer, que detuvieron a Miguel en las condiciones que lo detuvieron. Ahorita está en Maturín, o lo están mandando a Maturín. Pero no está en Fuerte Tiuna, porque la última información que está en Fuerte Tiuna, pero lo mandaron, o sea, lo que decidieron los tribunales es mandarlo a todos para Maturín. No sé si ya salió o no ha salido, si está todavía allá. Esa es la orden. Esa es la orden, enviarlos a Maturín. La familia ayer pudo hablar al salir de los tribunales con la hija. Además, los trasladaron sin decirle a nadie que lo iban a trasladar. Pudo hablar con dos de las hijas.
estamos, bueno, en todo ese trámite sí, del jurídico. Justamente su familia está viviendo lo que están viviendo muchas familias venezolanas desde hace bastante tiempo, Sergio. Estábamos comentando acerca de lo que estabas diciendo hace pocos instantes, de el reencontrarse, ¿no? De esos sectores que por extremistas se están encontrando justamente en el odio. En el odio. Y también separándose en este momento muchos de el sector que lideriza o que lidera Miguel Rodríguez Torres. Esa separación está generando descontento dentro de las filas, por ejemplo, del 4F. Ayer vimos a su compañero Diosdado Cabello dando estas declaraciones que claramente se desmarcan de una misma vía de opinión que la de Miguel Rodríguez Torres. Yo vi la declaración ayer de Diosdado Cabello y de verdad me causó, no rabia, me causó tristeza, porque ese movimiento del 4 de febrero tiene un nivel de hermandad muy grande. En la academia, bueno, generalmente esta persona es compadre del otro y tienen unas relaciones familiares y todo eso. Y esa declaración donde él, que conoce perfectamente las posturas de fondo de Miguel, porque son amigos, porque lo han hablado, porque discuten, él comparte también parte de las críticas que tiene Miguel, porque además el 4F, ellos se conocen, discuten. Entonces, haber dicho, no, yo no tengo nada que ver con Miguel. O sea, Miguel ahorita es de la derecha, se pasó para el otro lado porque tuvo un foro, además, que está en un foro sentado con alguien de oposición, bueno, y estos no están en República Dominicana sentados como opositores, y en los hoteles caraqueños no se reúnen también. Bueno, le va a decir a Jorge Rodríguez que también es un traidor por eso, que además es una necedad. O sea, en un país democrático nosotros necesitamos sentarnos con el contrario, y eso no implica que yo traicione mis principios. Yo me siento con quien tenga que sentarme para recuperar la democracia. Eso no significa que yo he dejado de creer en mis principios de izquierda, al contrario, los refuerza. Entonces, esa declaración yo creo que va a traer un debate muy fuerte a lo interno de ese sector. Yo no soy del 4F, yo no soy militar, no opino allá adentro, pero yo estoy seguro que ahí se va a dar un debate, si no se está dando ya muy grande, porque además hay que recordar algo que casi nadie sabe. Quien habló, quien leyó el documento que representaba al 4 de febrero en la tumba del presidente Chávez fue Miguel Rodríguez Torres. Eso no fue un azar, eso no fue un papelito que sacaron y salió Miguel. Ahí hicieron una votación y Miguel sacó 42 votos. La otra opción era Diosdado y sacó 7 votos. Es decir, Miguel tiene un liderazgo sobre ese sector del 4 de febrero y yo creo que no lo trató, Diosdado, con el mayor respeto se lo digo, no lo trató de la mejor manera. Yo creo que él pudo haber tenido una postura mucho más respetuosa, como ayer la tuvo el papá de Miguel con él, porque fue muy respetuoso. Sí, de hecho dijo que era amigo de Diosdado y de Padrino López. Yo le preguntaba al comienzo si Miguel Rodríguez Torres era de oposición, precisamente por eso, porque hasta ahora, incluso el chavismo, que ahora es chavismo disidente, democrático, como lo suelen llamar, decía la derecha, la oposición es la derecha, y precisamente pues ese acercamiento que se ha dado, bueno, es muy interesante en estos tiempos, tomando en cuenta la destrucción del país, pero definitivamente ustedes también marcaban esa diferencia, Sergio. Sí, fíjate lo siguiente, una de las características que ha tenido el chavismo durante mucho tiempo es que tiene mucha centralidad interna y poca democracia. ¿Qué implica la centralidad? Que es como una caja negra que desde afuera no se sabe cuáles son las contradicciones internas. Eso no significa que no había contradicciones internas. Y de hecho son cosas que también, disculpa que te interrumpa, Sergio, en la oposición lo ven diferente, como un ejemplo, ¿no? De, oye, lavan los trapos dentro de casa. En la oposición tienen, yo diría lo contrario, un exceso de democracia, porque todo el mundo dice lo que le da la gana, pero le falta centralismo. Ahí se falta un equilibrio entre centralismo y democracia. Sí hay contradicciones. Tú no vas a encontrar, por ejemplo, en mi caso, en ningún momento que yo haya utilizado la palabra escuálio, al contrario, vas a encontrar artículos públicos donde yo cuestiono esos términos, pero era parte de ese grupo y obviamente toda la oposición piensa que todos somos iguales. De ahí ese extremo que dice todos los chavistas hay que acabar con todo, y eso es un error. De hecho, esa postura es la que fortalece la otra postura extrema. Entre los polos extremos se fortalece y se revitalizan. Y por eso es que nosotros necesitamos despolarizarnos, necesitamos encontrarnos a pesar de nuestras diferencias profundas que vamos a tener siguiendo. Esa es la Venezuela democrática. Y nosotros debemos reconocer como izquierda algo fundamental. Y no solo como izquierda, todo. No todo lo que está en el chavismo es izquierda, ni todo lo que está en la oposición es de derecha. En el chavismo también hay derecha. También, el chavismo es un movimiento policlasista.
¿Qué significa eso? Que tiene sectores e intereses de todas las clases sociales, y la oposición también es un movimiento policlasista. Hay sectores de extrema derecha, fíjate, hay sectores que ni siquiera se quisieron sumar al Frente Amplio. Sí. No nos sentamos con chavistas. Bueno, está bien, ellos tienen una concepción de extrema derecha, pero en el chavismo también hay sectores que dicen no nos sentamos con los que piensan diferente a nosotros o con los que no son marxistas. Esa es una posición reaccionaria también. Esa es una posición, porque una característica intrínseca a la revolución es la democracia. Incluso de las teorías marxistas es la democracia. En ninguna parte dice que la democracia se suprime. Y la democracia la entendemos nosotros como la subordinación de la minoría a las mayorías. Las decisiones de la mayoría hay que respetarlas. Entonces, si yo digo, la democracia es buena cuando me apoya a mí, pero cuando el pueblo no me va a apoyar en un proceso electoral, entonces yo suspendo un proceso electoral, porque el pueblo no tiene la razón. El pueblo no es mayor de edad. El pueblo es como un niñito que a veces se le puede dar el derecho a elegir y a veces no. Bueno, es una concepción reaccionaria, esa no es revolucionaria. Y es una muestra como dentro del PSUV también hay corrientes de derecha, que son las que estamos señalando nosotros, y le hacemos un llamado al debate fraterno. No importa, tengamos esas concepciones, vamos a debatir si es el camino correcto, pero abramos el debate, no nos persigamos por eso. Y no sigan cumpliendo o quebrantando la ley, como también es el caso de los derechos humanos del exministro Miguel Rodríguez Torres, a quien hasta ahora pareciera que se le están violentando a él y a sus familiares por estas irregularidades. Y hacemos un llamado y hacemos además responsable al gobierno nacional y al presidente Nicolás Maduro de la vida y la integridad física de Miguel Rodríguez Torres. Podemos tener diferencias, pero debemos respetar la integridad, la vida. Nosotros militamos en la vida. Y le hago un llamado a todos los que son de izquierda. Nosotros militamos en la vida, el chavismo milita en la vida. Esos discursos de odio son absolutamente antagónicos a los preceptos históricos que nos han defendido. Entonces, revisémonos. ¿Qué estamos haciendo? Mira, hemos recibido unos ataques terribles, Miguel, nosotros, de ambos lados. Y yo puedo entender que hay sectores de extrema derecha que reivindiquen la muerte. Pero yo no puedo entender gente que diga ser de izquierda, que reivindique la muerte y la violación de derechos humanos. Sergio, mil gracias por haber venido acá al estudio. Sergio Sánchez estuvo con nosotros, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Amplio y Desafío de Todos. Vamos a una pausa, volvemos enseguida con más.